En la celebración del relanzamiento del Centro de Pensamiento, Democracia y Postconflicto, se retomó un tema que evoca un capítulo sin cerrar de la historia política de Colombia, un sinsabor de un debate de poder sobre el territorio y su forma de administrarlo. Quizás la Colombia de hoy sea el reflejo de la no materialización de un ordenamiento territorial equitativo, incluyente y de justicia social, el federalismo. Y si desde la Carta Constitucional de 1991 ya se empieza a reconocer el poder de los pueblos, podríamos hablar que también estamos reconociendo esos sujetos colectivos. De allí la importancia de que Colombia construya con sus pueblos su propia Carta Constitucional. Si entendemos el federalismo como una doctrina política que busca que una entidad pública u organización esté conformada por órganos tales como estados, organizaciones, agrupaciones, sindicatos, y le agregaría los consejos comunitarios, los resguardos indígenas, los movimientos sociales y los nuevos movimientos sociales para generar su estado y una federación de ellos. Un saludo a todos los compañeros y compañeras del Centro de Pensamiento, Democracia y Postconflicto y a todos los asistentes desde aquí, desde Barcelona, España. Muy contento de poder participar en este evento, de poder hacer parte del Centro de Pensamiento y de estar invitado a este lanzamiento de manera virtual. El tema que nos convoca y que nos ha incitado la discusión planteada por el doctor Ramos es el federalismo y su impacto en lo que podría ser el desarrollo y la paz de Colombia. Pienso que la historia y el presente demuestran que la actual división político-administrativa de Colombia favorece obviamente el centralismo y favorece los poderes, las familias, los intereses económicos de cierta clase social, de cierta oligarquía que hace más de 200 años gobierna Colombia y que realmente no ha podido subsanar las necesidades de los habitantes de Colombia que viven en las distintas regiones en la periferia de ese centro bogotano. Esto salta a la vista, no es sino revisar los indicadores de el bienestar en centros de poder y el bienestar en la periferia y ver cómo las regiones de Colombia sufren y a menos de que el presidente bendiga a esa región en particular por algún interés o porque es oriundo de esa región, el desarrollo suele ser desigual o los incentivos para el desarrollo suelen ser desiguales y no proporcionales tampoco a la cantidad de recursos que aporta a esa región. Quiero ilustrar con dos anécdotas muy rápidas el desentendimiento que hay desde el centro hacia la periferia. Una de mis primeras campañas en las que participé, campañas políticas, fue la de Antanas Mockus cuando se lanzó a la presidencia de Colombia. Y un eslogan que propusieron en ese momento algunos genios de la publicidad en Bogotá fue que Antanas se describiera como un duro, es decir, una persona fuerte, que de posiciones fuertes, y que a la vez era limpio, que no tenía ninguna investigación, que no tenía ninguna tacha en ese momento en su hoja de vida. Cuando este eslogan llegó a la costa atlántica norte de Colombia, nos dijeron inmediatamente que estábamos locos, que no podíamos vender a este candidato de esa forma, porque un duro limpio en la costa significa un tacaño duro que es limpio, o sea, no tiene un peso. Un tacaño que no tiene un peso, lo que en Bogotá significa una persona de posiciones fuertes y que tiene ninguna tacha o ninguna mancha en su hoja de vida. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, en algún momento tuve la oportunidad de estar cerca de un proceso donde la Secretaría de Salud del Valle del Cauca llevaba a unos funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud de Colombia a hablar con unas indígenas Guaunán en Buenaventura, a dictarles una capacitación específicamente en los procesos para la maternidad,
para poder dar a luz, traer niños al mundo, toda la guía específica que el Ministerio de Salud de Colombia estaba impulsando en ese momento. Con curiosidad vi que las indígenas Guaunán hablaban en su lengua permanentemente y se preguntaban unas a otras permanentemente cosas hasta que llegaban a la mayor. En este caso la mayor siempre es la que decide o la que lleva la batuta o la guía del grupo. Y al preguntarle a una compañera que hacía parte de esta etnia de qué se trataba lo que estaban hablando, entre risa y pena me dijo que la mayor había dicho que escucharan todo lo que les iban a decir, que recibieran todo lo que les iban a dar, pero que no creyeran nada de lo que les estaban diciendo, porque ellas estaban vivas por la forma de parir de sus ancestros y no de lo que les querían enseñar con un muñeco muy tecnificado, un maniquí casi perfecto y otras técnicas. Entonces, el desconocimiento de las regiones, de lo que necesitan y también el desconocimiento de las posibilidades de desarrollo, porque quiero, y con eso termino mi intervención, que pensemos un momento que si el Valle del Cauca fuera un país y nosotros de alguna manera pudiéramos girar el mapa del Valle del Cauca, donde el norte quedara hacia el occidente, ese nos mostraría el nuevo norte que debería tener nuestra región, el Pacífico, no el norte bogotano ni el norte de Estados Unidos, sino un norte hacia el Pacífico, donde está la riqueza de este siglo y donde está el desarrollo de la potencia mundial que es China y de otras potencias subregionales en Asia y el resto del Pacífico. Buenaventura es una joya que la tenemos completamente olvidada y esto ha pasado porque nos gobierna una élite rentista que se fija precisamente el norte hacia Estados Unidos y hacia Bogotá y ha olvidado completamente el desarrollo del Pacífico. Tal vez el Pacífico colombiano es la zona más maltratada, menos desarrollada de todo el Pacífico en general, tanto en América como en Asia. Y aparte de uno que otro empresario de nuestra élite de Vallecaucana que ha buscado mercados en continentes como África, etc., son escasos los emprendimientos y las ideas que tenemos de aprovechar esa inmensa riqueza que tenemos en el Valle del Cauca con esta puerta hacia Buenaventura. Entonces, más que nunca, hoy se pone vigente la importancia de gobernarnos a nosotros mismos, de contar con la administración de nuestros propios recursos, de tener una autonomía para decidir sobre el futuro de nuestras intenciones, de nuestros planes y finalmente de nuestros ciudadanos. Y en materia de seguridad, poder alcanzar la paz desde diálogos regionales que no pasen por los intereses bogotanos necesariamente, que puedan tener escucha y cabida en las regiones y que sea el poder regional y que sea el mandato del pueblo finalmente en esas regiones quienes puedan determinar si se pacta la paz con un grupo o se puede llegar a algún acuerdo para evitar en todo caso más guerra y más derramamiento de sangre de lo que ha habido en estos últimos 200 años. De nuevo agradecer la oportunidad a todos mis compañeros del Centro de Pensamiento, augurar un importante crecimiento a este proyecto y un saludo muy importante con mucho afecto a todas las personas que nos ven y especialmente a los amigos y amigas en Cali y el Valle del Cauca. Muchas gracias. Felicitaciones por este relanzamiento del Centro de Pensamiento, Democracia y Postconflicto, que busca ser un sitio donde se reflexiona sobre los problemas más importantes de Colombia para ayudarle a determinados personajes, hay que reconocerlo, políticos, investigadores, porque tenemos una gran cantidad de documentación que nos permite prestar ese tipo de asesoría, pero eso el presidente, a quien saludo, a José David Benavides, presidente del centro, lo felicito por este acto que ha logrado y pues mi nombre es Jorge Enrique Almario, soy abogado, soy periodista, actualmente soy asesor legislativo de la Curul de Paz Pacífico Medio del representante Orlando Castillo.
Allí son las víctimas del Pacífico Medio que actúan, que él representa y que buscamos que se dé cumplimiento primero a los acuerdos de paz y en segundo lugar que se dé cumplimiento a la restitución completa de las víctimas, reparación completa, integral de las víctimas. Ese es el propósito de este trabajo que estamos haciendo o que estoy haciendo yo. Y por supuesto te cuento con el apoyo del centro para eso. Bien, el tema es federalismo. Hablar de federalismo hoy tiene sentido, tiene mucho sentido. Y voy a plantear la siguiente ruta. En el plan de desarrollo de Gustavo Petro hay un artículo y una buena parte del plan, tanto en el documento como en el articulado, donde dice ordenamiento territorial en torno al agua. Esto significaría una revolución en el ordenamiento territorial en cualquier país, porque casi siempre se hace por razones políticas y teniendo en cuenta determinados centros urbanos, más no el ambiente y menos el agua. Nunca se ha sido un referente para ordenar el territorio. Ese es un primer elemento que creo que es muy importante destacar. Colombia tiene aproximadamente 8 cuencas hidrográficas. Los biólogos y los expertos que hagan parte de las corporaciones autónomas me podrán corregir, pero que tengo entendido que es Caribe, Pacífico, la zona andina oriental, la zona andina central, la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico, toda la llanura del Pacífico, desde el Urabá hasta los límites con Ecuador, y la Orinoquía, la Amazonía y el macizo colombiano, que es una estrella fluvial para toda Colombia. Ahí está más o menos la cuenca. Sería ordenar el territorio así, porque se organiza en cuencas. Si ustedes miran lo que dice cualquier ordenador del territorio, es que el territorio se organiza con base a la estructura ecológica principal. Y las estructuras ecológicas principales son agua. Por eso el planteamiento de Petro tiene todo sentido. Hoy tenemos 32 departamentos que no tienen que ver nada si es en torno al agua o no, porque es en otra dimensión que se pensó. Cuando se construyó, digamos, cuando se definió la estructura del ordenamiento territorial que hoy tenemos en 1910, se hizo más por razones políticas y para fraccionar los estados que habían quedado de la pasada constitución más que para ordenar el territorio. El profesor Alberto Ramos, compañero y gran animador, fundador de este centro, puede ampliar esto porque es experto en el tema del federalismo en el siglo XIX. Yo no me profundizo en eso y señalo lo siguiente, es decir, los 32 departamentos tendrían que desaparecer y darle paso a unas regiones organizadas en torno a las cuencas del agua, con lo cual se presentaría una articulación entre los PONCAS, que son justamente eso, ordenar el territorio en torno al agua, solo de que los PONCAS son de las corporaciones autónomas y ellas no ordenan el territorio. El único ente que ordena y define los usos del suelo en Colombia se llama municipio o distrito, nadie más. El problema es que eso fracciona. Por eso tenemos 1100 POT municipales, y ninguno articulado con el otro. Ninguno. Cada alcalde es autónomo a hacer su POT como quiere, y si el otro no le gustó, pues es un problema del vecino, pero no de él. Así no es. Es entonces un nuevo ordenamiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que además de ordenar el territorio en torno a el agua, el desarrollo no es nacional. El desarrollo es regional, territorializado. La nación no tiene territorio. Territorializado es el desarrollo de Antioquia, el desarrollo del Valle, del Caribe, de los llanos, de Bogotá, es lo que en suma debiera de ser el desarrollo nacional, pero Bogotá, por el centralismo, lo acapara todo y todo lo quiere manejar desde un solo centro. Y aquí viene el otro punto. No existe un desarrollo desde un solo centro
de desarrollo, perdón por la redundancia, porque la realidad es que son muchos los que deben integrarse para plantear el desarrollo. En consecuencia, si ustedes miran, Estados Unidos no son los 51 estados los que sostienen a Estados Unidos, son 3 o 4, entre ellos California, Texas, Nueva York y digamos que la Florida, pero los demás prácticamente viven de lo que le aporta a la Unión esos estados y no son grandes impulsores del desarrollo nacional, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Lo mismo podríamos decir de España, que tiene 2 grandes regiones, que es Cataluña y Castilla-León, las demás, y un poco Valencia, pero un poco difícil. Y Italia sí que es bien impresionante, porque el norte italiano es el que sostiene toda la flota italiana. El sur está muy atrasado. Pero insisto, esto lo que plantea entonces, y seguro, doctor Benavides, me he extendido, pero quiero cerrar con esto. Esto lo que plantea es, 1, ordenar el territorio en torno al agua. 2, eso no se puede hacer con los actuales departamentos, hay que pensarlo en regiones. Y 3, esas regiones tienen que tener por lo menos autonomía fiscal, es decir, determinados impuestos tienen que quedarse donde se generaron para contribuir al desarrollo, no mandarlos a Bogotá. Eso es lo primero. Y lo segundo es que debe tener gobiernos con autonomía territorial para poder decidir su desarrollo e integrarlos con las otras regiones. Y finalmente, no podemos seguir con la colcha de retazo de 1.100 planes de ordenamiento territorial. Se requieren planes regionales que articulen sistemas de ciudades al interior de esas regiones y no de manera desarticulada. Ese es lo que yo creo es el federalismo del siglo XXI, es lo que viene, es un federalismo diferente y no tiene por qué generar las disputas, las guerras que generó en el siglo XIX. De tal manera, una vez lograda la guerra de independencia, con la batalla de Boyacá, y habiéndose logrado la expedición de una ley fundamental con carácter constitucional en Angostura en diciembre de 1919, para, sin tiempo de hacer una constituyente que demora los preparativos de una constituyente, se expide esa ley con carácter fundamental y se cita un congreso constituyente en Cúcuta para el nacimiento del Estado colombiano, que es lo que opera para la Constitución de Cúcuta de 1921, el nacimiento del Estado-Nación centralista. O sea que estuvimos bajo el centralismo desde la Constitución de Cúcuta. Y todo el tiempo de la Gran Colombia, unidos con Venezuela, con Ecuador, con Panamá, y el proyecto de Bolívar era unir al Perú, de donde venía como presidente 5 años, y unir a Bolivia con la Gran Colombia que había fundado, donde dejó a Antonio José de Sucre como presidente. Ese es un espíritu de federalismo, pero antiguo. Él lo llamaba la Federación Andina, hasta que dijo, no, es mejor que no hablemos de federación, sino que hablemos de unión de países andinos, porque se acordó que la palabra federación no era conveniente por la atomización que dio, por las disputas internas y porque permitió que los españoles retomaran con el periodo del terror de Pablo Murillo los territorios y eliminaran a todos los hombres más notables del periodo pre-republicano. Entonces tuvimos centralismo desde 1819 hasta 1830, donde se disuelve la Gran Colombia. Y continúa el centralismo con la Constitución de Bogotá, que nació no nada, o sea, no hubo esa Constitución avanzada, o sea, nació muerta. Y continuó la Constitución de Cúcuta hasta que regresa Santander en 1832 y expide la Constitución de 1832. Si continúa el centralismo con el gobierno de Santander, el general Santander, que es su segunda gran permanencia en el poder, y luego José Ignacio de Márquez, que es un presidente
también centralista, que había sido constituyente en 1821. Alcántara Herrán, de Pedro Alcántara Herrán, también bajo el centralismo, y de Tomás Cipriano de Mosquera, un militar bolivariano. Hasta allí el centralismo siguió funcionando, pero comenzó una forma federal central o central federal en el gobierno de José Hilario López y luego en el gobierno de Mariano Espina Rodríguez, que nació la Confederación Granadina. Entonces pasamos a la Confederación Granadina, una especie de federación que crearon estados por actos legislativos en los años 58, 59 y 60. Nace la Confederación Granadina. Hasta que se declara la guerra por parte de un gobernante del Cauca, que es Tomás Cipriano de Mosquera, que era el gobernador del Cauca, y había sido presidente, pero en ese momento estaba de gobernador, y el Gran Cauca era la mitad del país: Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guainía, media Colombia. Y él le declara la guerra a Mariano Espina Rodríguez y gana esa guerra, y nace el federalismo en la Constitución de 1863, es la Constitución de Río Negro. De esta manera tenemos que va a durar 22 años el federalismo en Colombia, 9 estados federales. Cada estado tenía un presidente. Cada estado tenía un presidente y había un presidente de la Unión, como en Estados Unidos, que los gobernadores son como los presidentes de cada estado, de los 50 estados de la Unión, sin contar el número 51. Ustedes ya saben cuál es. Entonces, tenían un colegio electoral también tomado del modelo norteamericano, el colegio electoral. Los 9 presidentes de los 9 estados, Tolima, Santander, Cauca, Cundinamarca, Antioquia, etc., votaban para elegir al presidente. Era un colegio electoral. Y ese federalismo, habría que leer a Lázaro Mejía Arango, sus libros Los Radicales, que hace un detallado análisis de cada uno de los gobernantes, desde Tomás Cipriano de Mosquera, pasando por Murillo Toro, Eustorgio Salgán, Julián Trujillo, Aquileo Parra, todos los presidentes, hasta llegar a Núñez en 1880, que hace la primera presidencia radical y la segunda en el 85. Pero Núñez viene horadando el federalismo desde 1878, cuando llega Julián Trujillo al poder, que era un caucano. Horadando quiere decir que está socavando las bases del constitucionalismo de Río Negro en 1863 y va construyendo la idea del centralismo y de la búsqueda de un partido entre liberales y conservadores, que es el Partido Nacional que él crea para hacer desplomar al radicalismo. O sea, el primer frente nacional nació en el siglo XIX. Y prácticamente algunos historiadores dicen que el federalismo llegó hasta la presidencia de Aquileo Parra, a quien le tocó sortear la guerra de las escuelas. Aquileo Parra, que fue una guerra declarada por el clero, los terratenientes y los conservadores contra los radicales, porque habían puesto en práctica la implementación de un artículo de la Constitución de 1863, artículo 15, que tenía contemplada la libertad de cultos por los órganos medios que es constitucionalista. El artículo 15 tenía la libertad de cultos. Eustorgio Salgán impulsó una ley para implementarlo, pero no solamente se expidió y no se pudo implementar.
Pero Aquileo Parra sí lo implementó y le declararon la guerra porque acabó con el monopolio de la Iglesia Católica sobre la educación que estaba en manos de los católicos, de los curas, que se habían enseñoreado con el patronato republicano. Y el patronato republicano es la reconversión del patronato real. Es decir, los curas estuvieron los 260 años con los españoles en la colonia, administrando sus bienes y acariciándolos y cobrando impuestos. Ese es el patronato real, o sea, los beneficios que el rey le dio a los sacerdotes. Triunfan en la guerra de independencia y se acomodan, se vuelven republicanos y hacen que les den los beneficios del patronato republicano, o sea, que no les toquen los bienes. La bronca contra los federales se inicia es contra Tomás Cipriano Mosquera porque les expropian los bienes que ya había intentado Ignacio de Márquez con los conventos de Pasto, para que fueran útiles en prestar la educación. Bueno, entonces tenemos hasta este momento Provincias Unidas de la Nueva Granada, que es un remedio federalista. Centralismo de la Constitución de 1821 hasta la del 30 y pico. Bueno, comienzan a medio maquillarlo, dándole unos visos o ventanas de federalismo. Ahora explico qué quiere decir esto, pero se mantiene hasta la Confederación Granadina, el centralismo. Y pasa al federalismo, ese dura exactamente los 4 años del gobierno de Mariano Espina Rodríguez, ¿sí? Del 58 al 62, 61. Y luego viene la etapa federal hasta del año 1863, Constitución de Río Negro, hasta la Constitución de Núñez y Caro de 1886, 22 años. Y allí nace el federalismo, que se extiende 106 años hasta la Constitución del 91. Y el 91 cambió muchas instituciones, pero dejó el federalismo, que lo tenemos hasta el 2003. El centralismo. Miren, tenemos el federalismo, si pudiese avanzar hacia él, aunque es muy difícil porque necesitan una reforma constitucional, una constituyente, porque no es una reforma de un acto legislativo simple, ¿no? Reforma que necesita una asamblea constituyente. Para llegar a ello pasarían muchos años. Pero en la Constitución del 91 quedaron las regiones, en el artículo 307. Las regiones son una asociación de departamentos, como las provincias son una asociación de municipios. Entonces, esas regiones que están allí, si se configuran bien con unidades de planeación, ese sería un neofederalismo dentro del centralismo, en el camino hacia la búsqueda del verdadero federalismo. Las corporaciones autónomas regionales no son capaces de compartir desde el punto de vista de las inversiones y del trabajo efectivo los ríos compartidos para cuidarlos, como el caso del Cauca entre el Cauca y el Valle, como el caso del río La Vieja entre Risaralda, Canlacarde y la CBC del Valle, allí en Cartago y Guapira. O sea, el río La Vieja es un río con muchos problemas, pero las corporaciones no se asocian para lograrlo, no, eso le toca a usted. Y no tienen los recursos por gastárselos cada uno, y por lo tanto destazan al río. Entonces, estas bioregiones de Faz-Morna, ¿no? Para tener esto es bajo una óptica ecosocialista. ¿Cuáles son las 8 regiones que plantean Faz-Morna? Él dice que una región, pero dice, ese neofederalismo podría llevar al Estado regional, o sea, que es un modelo de federalismo. El federalismo es un Estado entre Estados y que se presta o facilita para el ejercicio de la soberanía desde las regiones. En otras palabras, el Estado nacional ya no es el Estado central o centralista
que domina todo el territorio con una sola soberanía. No se puede golpear el concepto de soberanía. La soberanía se fragmenta, pero dentro de la misma nación o las plurinacionalidades que existan dentro de la nación consensuada. Es decir, así como en Colombia durante el siglo XIX existieron los estados federales, 9 estados federales y un presidente de la Unión con 9 presidentes, el ejercicio de la soberanía es más efectivo desde el territorio. Ya no es solamente la soberanía concentrada en una persona, el elegido, el ejecutivo, el presidente, sino que los presidentes seccionales o gobernadores seccionales o gobernantes regionales también ejercen soberanía respetando la unidad de la nación, pero con una participación más plural. El federalismo lo que verdaderamente significa es confianza y pacto entre iguales. Esa es la forma de manejar las diversidades, porque no se pueden extinguir, que es el problema del centralismo, extinguir las nacionalidades o las pretensiones plurinacionales de los componentes de esa nación. Digamos que Colombia, con sus 81 comunidades indígenas y sus lenguas, aunque hemos avanzado desde la Constitución del 91 en la jurisdicción indígena, no hay un reconocimiento a cada una de esas comunidades. En el Perú es peor. El Perú todavía ni siquiera ha integrado a tantas comunidades indígenas con la lengua, es decir, con el idioma, el español. No les han enseñado el español. Por lo tanto, la segregación, la exclusión, la separación es mayor. Colombia tampoco es que tenga programas masivos de educación del español o del castellano, como se quiera denominar, en cada una de las 81 comunidades. Hay comunidades que todavía no hablan el español y por lo tanto se sienten más marginadas. Y ellos mismos se sienten una nación. Hablar de federalismo es hablar de fraccionamiento, pero no de división hacia la secesión o a la separación o al independentismo. El federalismo es fraccionamiento para el ejercicio de las soberanías, como lo expliqué. La participación democrática es más efectiva porque hay un control sobre las autoridades municipales y porque la cercanía lo permite. Desde el centro no se controlan todos los territorios del país, de allí el abandono del Chocó, de La Guajira, de Guainía, de Arauca, del Casanare, etc. Es un imposible que el centralismo ejerza esos controles y por lo tanto la corrupción es mayor. Este fraccionamiento se da es para que la administración de los territorios sea más efectiva y el origen del poder popular. ¿Cuál poder popular? En las elecciones de sus gobernantes. Paradójicamente, Colombia, que es de un régimen centralista y presidencialista, las elecciones populares para los alcaldes son prácticamente de origen federal, lo mismo que los gobernadores. Gobernadores y alcaldes son elegidos popularmente. Bueno, esto desde la Constitución de 1991 para los gobernadores y unos años antes, desde el año 86, los alcaldes, como si estuviésemos en un régimen federalista. Los pueblos eligen a sus gobernantes, ya no es desde el centro, ya no es el presidente nombrando gobernadores y los gobernadores nombrando alcaldes, pero con la figura creada en el 91 sobre descentralización administrativa y autonomía de una república unitaria, esto es meramente decorativo o una forma de almibarar la administración
de las regiones que no tienen el poder suficiente para manejar sus rentas, porque esas rentas se hacen para tributar al Estado central. En el federalismo las rentas son propias de cada una de las regiones y las nacionales para que subsista la integridad del Estado de la Unión, como lo llaman en Estados Unidos, que es un país eminentemente federal, pues son las grandes rentas, las aduanas, ¿sí? Algunos impuestos. El federalismo permite la unión en las diversidades por la existencia de los esfuerzos para propósitos comunes. Pero en el federalismo, al mismo tiempo, se puede aclarar que la unidad se conserva por el derecho. Es decir, el derecho a la autodeterminación. Y el origen del derecho en cada una de las regiones, llámese estados o cualquier figura territorial, en Suiza son los cantones, en Austria hay otra forma, en España las autonomías, etc. En Alemania los Länder tienen capacidad de producir su propio derecho para autogobernarse. Esa es la verdadera autonomía, sin que implique superposición de normas, porque hay una constitución nacional. Algunos pueden analizar con curiosidad o con extrañeza cómo otras instituciones del centralismo son al mismo tiempo de estirpe federal. Por ejemplo, los consejos municipales y las asambleas departamentales producen normas para la localidad, las asambleas para el departamento, que no rigen en el departamento vecino, y los consejos, acuerdos municipales, son normas del derecho para la vida municipal, que es lo que pasa en los estados federales de Estados Unidos, en Alemania y otras partes. O sea, de federalismo podemos hablar en Brasil, en Argentina, en México, en Austria, en Suiza, y ese tipo de federalismo inacabado que es el español con las regiones autonómicas. Cada uno produce normas, tienen parlamentos. Bueno, aquí tenemos cuerpos colegiados o corporaciones que producen sus normas, pero las leyes son las de carácter nacional. En el federalismo se respeta la autonomía para autorregirse, no para que haya imposiciones de un lado hacia otro, y se respeta la unidad nacional. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ernesto Pino, hago parte del centro de pensamiento que hoy estamos relanzando, y dentro del marco de la exposición general sobre el neofederalismo quiero hacer una nota sobre lo que significaría el desarrollo económico en las regiones y el federalismo. Empiezo con una hipótesis que dice lo siguiente: a Colombia le convendría significativamente y desde el punto de vista económico un modelo político federal, condicionado por un clima de paz permanente y una disminución extraordinaria de la corrupción. En un artículo reciente, el columnista del diario El Tiempo, Pablo Jaramillo, contó lo que le había dicho el alcalde del municipio de La Tebaida. Comillas: uno se va para Bogotá con un maletín lleno de ilusiones y regresa con una maleta llena de decepciones. Y continuó diciendo, comillas, y la pregunta que me hicieron después de creer en que las ilusiones que llevaba eran posibles fue: ¿quién es su padrino político? Los proyectos están muy buenos, pero sin padrino, esos proyectos son como las tortugas patas arriba. En estos momentos en el país se está hablando nuevamente sobre el tema del federalismo.
Uno de los primeros eventos que realizó la Universidad Pontificia Bolivariana así lo demuestra, cuando se estaba celebrando por parte del gobernador de Antioquia, celebrando los 160 años de la promulgación de la Constitución de Río Negro, que entre otras cosas, el profesor Salomón Kalmanovic alguna vez decía que ese periodo de la Constitución de Río Negro había sido una de las épocas más brillantes del siglo XIX. El cuento es que el federalismo en nuestra historia es un fantasma que se resiste a desaparecer. Y hoy en día nuestro debate político aparece con un nuevo aire y con el ánimo de que sea una alternativa importante para un mejor desarrollo de la sociedad. Por supuesto, las gobernaciones y los municipios que están llenos de competencias pero sin recursos y sin autonomía, han visto relegada su capacidad para hacer política pública y social. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que el gobierno central se deslinda de su responsabilidad que queda en manos de las regiones, que a su vez han sido cooptadas por grupos políticos que creen tener derechos hegemónicos, casi feudales sobre el territorio, y tratan de preservarlos a como dé lugar. Esa gran debilidad de las regiones se puede especificar con algo coloquial. Desde el centro, los recursos no llegan donde la mayoría de ciudadanos los necesitan, sino donde el político parlamentario lo desea, y generalmente nunca coinciden esas necesidades de la gente con los deseos del político. Ahora, ¿qué ha pasado en toda esta época del modelo político centralista? Se utilizó un instrumento muy importante para tratar de hacer una distribución de los impuestos a nivel general en todo el país para las regiones, que se llama el Sistema General de Participaciones, que simplemente son los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Realmente eso ha sido muy importante, pero yo he tomado las notas de un trabajo académico que hizo la Facultad de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que se llama Los municipios de sexta categoría de Colombia entre la autonomía y la dependencia. De esas cosas, pues para resumir, porque esta es una nota breve, ¿qué se encuentra con la implementación del Sistema General de Participaciones hoy en día? Digamos, dentro de lo positivo se encuentra una muy buena relación entre los esquemas fiscales descentralizados con el crecimiento económico a largo plazo. Y en un estudio que hizo la CEPAL, así lo vio, de que había una correlación alta entre descentralización y crecimiento económico. Digamos que bajo lo positivo y bajo la significación de que crecimiento económico no es asimilable al concepto de desarrollo económico. Por supuesto, desarrollo económico tiene que ver, además del crecimiento, tiene que ver con una mejor distribución del ingreso. En la parte negativa se encontraron cosas como desigualdad en la distribución de la tierra. Hay un indicador de distribución de los ingresos y de la tierra en este caso, que es el coeficiente de Gini, que está por encima de 0.8, que es uno de los más altos del mundo. Entramos también en un proceso grande de desindustrialización. El emprendimiento individual no ha logrado impactos para la comunidad. Hay débiles alianzas con los sectores empresariales.
Son casi inexistentes los proyectos comunitarios económicos y sociales. El tema ambiental solo importa cuando existen tragedias naturales, además del desconocimiento de la importancia del cambio climático. Negativo también, y esa es la parte que más toca el ensayo que les acabo de comentar, es el alto nivel de dependencia fiscal, limitando sus posibilidades de gasto y atención a las demandas sociales y crecientes. Y subrayo esto, una limitación profunda al desarrollo económico de las regiones. Yo creo que si ustedes recorren muchas de las regiones de Colombia, ustedes encuentran potreros gigantescos, áreas fértiles e improductivas con una vaca. Entonces, realmente este sistema centralista del manejo del presupuesto para municipios y gobernantes, para municipios y gobernaciones, ha tenido una gran limitación en poder generar factores profundos de desarrollo económico. Eso nos lleva a una de las conclusiones cuando habla de la dependencia fiscal, y es que los municipios, la mayoría, en este momento uno puede encontrar que casi el 87% de los municipios, de los 1.100 municipios que hay en Colombia, dependen de las transferencias que hace el gobierno central a través del Sistema General de Participaciones y a través de los fondos de regalías. Ahora, lo de los fondos de regalías a largo plazo, si la industria extractiva empieza a disminuir, pues también los fondos de regalías tendrían que disminuir. Eso nos lleva a una conclusión muy importante, y es que la implementación de la descentralización en el país, en la práctica, ha logrado un gobierno central más fuerte y unos gobiernos territoriales más dependientes, en particular aquellos que representan los municipios más pobres, presupuestalmente hablando, como es el caso de los catalogados como de sexta categoría. Su bajo nivel de tributación, que reside particularmente en el impuesto predial, el de industria y comercio y la sobretasa a los combustibles, gravámenes de escaso recaudo debido al atraso en la actualización catastral, la estrechez económica local y la baja comercialización de combustibles que existe en esas regiones. El 90% de los municipios de Colombia están clasificados en sexta categoría, lo que los hace más vulnerables a la dependencia fiscal, dada su baja capacidad de generación de rentas propias. Hoy, el 76% de la generación de riqueza medida con el Producto Interno Bruto se produce en las grandes ciudades del país, donde vive el 80% de la población. Lo que quiere decir que un 24% de la generación de riqueza solamente es la que se encuentra en las regiones. Cuando hablo de regiones, sobre todo hablo de una gran zona extensa rural donde aparecen la mayoría de los municipios colombianos. Frente a otro instrumento, posiblemente que se ha tratado de utilizar en los últimos 20 años, son las teorías del desarrollo local para llevar a los municipios. Sin embargo, ese instrumento, digamos que no ha sido exitoso todavía. Pero yo diría que es un instrumento que necesariamente hay que aplicarlo en un nuevo modelo, como un modelo federalista. Si a eso le añadiéramos las regalías, tendríamos dos instrumentos, además del Sistema General de Participaciones, el desarrollo local y, por supuesto, ojalá las regalías se mantengan por mucho tiempo. Al final, uno lo que podría proponer es que un nuevo sistema político neofederal incluya una profunda estrategia de desarrollo local para el 87% de los municipios clasificados como de sexta categoría,
más los recursos posibles del Fondo de Regalías. Y le añadiría algo, que buena parte de esa propuesta podría ser dirigida administrativamente a través del nuevo Ministerio de la Igualdad. Bueno, yo creo que eso era lo que quería decirles. Muchas gracias, feliz noche y felices todos con el lanzamiento del Centro de Pensamiento.